Antes de casarse, la hermana menor de mi novio, que era una jovencita de la escuela, se topó repentinamente con un acosador pervertido. Compadecido por el miedo de su hermana menor, él propuso voluntariamente posponer nuestro matrimonio y se ofreció a protegerla. También quería recuperar el regalo de compromiso de 5 yuanes que me había dado. En mi vida anterior, me negué rotundamente y quise denunciar el incidente a la policía en nombre de su hermana menor. Como resultado, me aplicó la ley del hielo. Para reconciliarme, tomé un atajo a casa para celebrar su cumpleaños. Inesperadamente, tras cumplir mi incisión, me arrastraron a un callejón. Tras morir, lo oí enredarse con su hermana menor en el lecho nupcial, desnudo. Evelyn, tras haber cumplido mi juramento, gracias a tu astucia necesitas usar a otra mujer para atraer al pervertido. Ahora la persona que te molestaba ha sido enviada a prisión por asesinato. Ya no tienes que preocuparte. He preparado 500. 0 yuanes es el regalo de compromiso para ti. En unos días te permitiré casarte con mi familia por todo lo alto. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi novio me propuso matrimonio para proteger a su hermana menor. No lo acosé. En cambio, saqué mi teléfono y marqué un número, Víctor. Dijiste que si volvía a ti, te casarías conmigo. ¿Eso todavía cuenta? Víctor no lo dudó ni un instante. Regresaré para casarme contigo en 3 días. Tras colgar el teléfono, temeroso de que faltara a mi palabra, me envió inmediatamente un mensaje de texto sobre la cita para el matrimonio. Justo cuando guardaba el teléfono en el bolsillo, Leo regresó. Mi expresión se agrió al instante. ¿Por qué volviste a casa en lugar de protegerme? El rostro de Leo se congeló. No es seguro afuera. Quiero que Evelyn viva en casa. Daisy. No te sientas triste. Después de todo, es mi hermana menor. ¿De verdad eres tan insensible como para soportar ver cómo la acosan? ¿Acaso creyó que podría ser tan cruel como para ver cómo otros violaban a su novia legítima? Respiré hondo. Haz lo que quieras. Nos separamos. Leo negó con la cabeza con impotencia e intentó jalarme. Deja de portarte mal. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedes estar celoso en un momento así? Posponer la boda no significa que no me case contigo. Evelyn está tan asustada que no puede dormir en toda la noche. Si me caso contigo, ¿a quién más podría recurrir para que la proteja? ¿O de verdad te crees esos rumores de la escuela? En mi vida anterior, todos decían que Leo tenía una aventura con su hermana menor. Pero yo nunca lo creí. Me ofrecí a denunciarlo a la policía por bondad. Pero solo cuando morí me di cuenta de que hacía mucho tiempo que ambos tenían una aventura. Esquivé su mano y lo miré con indiferencia. La impaciencia se reflejó en el rostro de Leo. Obtener el certificado de matrimonio es solo una formalidad. Incluso sin ese papel, no afectará nuestra relación. ¿De verdad estás siendo tan mezquina? ¿Es mezquina querer casarte con mi novio? Miré a Leo con frialdad. Nunca pospondré el matrimonio por culpa de alguien ajeno a mí. Después de haberme avergonzado repetidamente, el rostro de Leo se ensombreció. Colocó con cuidado varias maletas de mujer en el suelo. Luego cogió las tijeras de la mesa y se dirigió directamente al vestido de novia colgado en la sala. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que iba a hacer. Era demasiado tarde para detenerlo. Ese hermoso vestido de novia fue cortado en tiras al instante. Daisy. Te lo digo. Si no aceptas posponer la boda, la cancelaré directamente. Ya que ese es el caso, no tiene sentido guardar este vestido de novia. De lo contrario, Evelyn se sentirá culpable por nuestro matrimonio después de que se enamore de él. Después de decir eso, cerró la puerta de golpe y se fue. Me quedé mirando fijamente el desorden en el suelo. En ese momento, Leo pensó que celebrar una gran boda costaría mucho dinero. Y como su empresa estaba en sus inicios, solo preparó unos pocos banquetes después de recibir mi certificado de matrimonio. Soporté innumerables burlas suyas antes de tener la oportunidad de lucir el vestido de novia en el banquete. Aunque gasté mi propio dinero, me regañó por malgastarlo más de una vez. Mis ojos se pusieron rojos de ira. Y los agravios y la ira de mi vida anterior volvieron a inundarme.
Él solía sostenerme con cuidado. Y no soportaba verme sufrir agravios. Pero en ese momento, al mirarlo de espaldas, fue como si lo viera por primera vez. Es realmente ridículo. Después de tantos años enamorado, solo al renacer reconocí su verdadero rostro. Al contrario. Víctor prestó gran atención a la boda. No solo cambió la ubicación de esos sencillos banquetes. Pero también preparó casi 1.000.000 de yuanes como regalo de compromiso. Incluso quiso transferir la propiedad de un patio de 4 esquinas en Pekín a mi nombre. Antes. Siempre pensé que era solo un playboy. El hijo del hombre más rico. Pero fue ahora cuando me di cuenta de que iba mucho más en serio que Leo sobre casarse. Después de todo, Leo claramente tenía 500 yuanes para el regalo de compromiso. Pero solo estaba dispuesto a darme 5 yuanes. Antes de que pudiera rechazar la amabilidad de Víctor, Leo entró con Evelyn. Al ver que sostenía mi teléfono y parecía estar hablando de algo relacionado con la boda, Leo levantó la barbilla y sonrió con complicidad. Sabía que tus palabras de ruptura eran solo fruto de la ira. Has cancelado la cita obedientemente. ¿Verdad? Un destello de orgullo brilló en los ojos de Evelyn. Hermana Daisy. Por suerte no eres celosa. Ese acosador pervertido da mucho miedo. No sé qué haría sin Leo. Lo llamó Leo en lugar de mayor. Sus intenciones eran obvias. Pero antes estaba tan cegado por el amor que no me di cuenta en absoluto. Colgué la videollamada y los miré con frialdad. No lo decía por enfado. Leo se burló. Deja de fingir. Ya que quieres terminar, ¿por qué sigues aquí sentada? Solo te haces la difícil y quieres que te convenza como siempre. Evelyn intervino a su lado. Hermana Daisy. Deja de hacerte la difícil. Leo acaba de decir que nos llevaría a Lingjianyuan para su cena de cumpleaños. Si terminas con él, no tendrás la oportunidad de disfrutar de la comida. Un destello de culpa brilló en los ojos de Leo. Era obvio que no quería llevarme. Pero al final no dijo nada. Lingjianyuan es el mejor restaurante de Pekín. Le había insinuado a Leo muchas veces que quería ir allí, pero siempre cambiaba de tema y se negaba a aceptar. Inesperadamente. Ahora estaba dispuesto a concederme esta oportunidad gracias a las palabras de Evelyn. Bajé la cabeza y pensé con sarcasmo que en mi vida anterior. Cuando me arrastraron al callejón, con un dolor extremo, él estaba cenando su cumpleaños con Evelyn. Al ver eso me quedé absorta en mis pensamientos. Evelyn me llamó suavemente. Por cierto, hermana Daisy. Últimamente no es muy seguro. Este es un amuleto bendecido que te conseguí en el templo. Espero que te guste. Mientras hablaba, me entregó el amuleto. Era obviamente un artículo barato de un puesto callejero. Estaba tan enojado que me reí. No lo tomé e ignoré deliberadamente su mano extendida. Al ver esto, Leo me arrebató el amuleto y me lo lanzó. Me dio justo en el rabillo del ojo. Sentí un dolor agudo. Y mi visión se oscureció por un momento. Daisy. Es la amable intención de Evelyn. ¿Cómo puedes tratarlo así? Déjame decirte. Con tu aspecto el acosador pervertido ni siquiera te miraría. Al oír estas palabras me llené de ira. Sal de mi casa. ¿Quién dice que esta es tu casa? La compré para una boda con un pago único. Mi nombre está en el certificado de propiedad. El rostro de Leo se oscureció y aún más. Estaba a punto de decir algo. Pero Evelyn dio un paso adelante. Hermana Daisy. No eches a Leo. Es culpa mía. No viviré en tu casa. Aunque el pervertido me encuentre, no te preocupes por mí. Deja que me las arregle solo. Parecía que estaba a punto de llorar. Impaciente aparté su mano. No hice mucha fuerza. Pero ella retrocedió unos pasos con los ojos rojos. Al ver esto, Leo se enojó tanto que me dio una bofetada. Perdí el equilibrio y mis cachiks se estrellaron contra el suelo de mármol. Solté un grito de dolor. Pero Leo ni siquiera me miró con preocupación. Daisy. ¿Cómo puedes ser tan cruel?
Ni siquiera quieres darle una habitación a Evelyn. Si quieres echarnos. Adelante. Estoy esperando a que vengas a suplicarme. Después de decir eso, rodeó a Evelyn con el brazo y se fue sin mirar atrás, observando sus figuras alejarse. En medio del dolor. De repente recordé algunos detalles que había olvidado. El día que Evelyn dio la fiesta de bienvenida a los estudiantes de primer año, varios chicos la invitaron tras bambalinas. Fui yo quien le pidió a Leo que la ayudara cuando lo vi. Pero desde entonces, Evelyn siempre se interpuso entre nosotros. A veces Leo incluso se hacía pasar por su novio para ahuyentar a desconocidos que querían su información de contacto. Y cada vez que lo hacía, me engatusaba con el pretexto de ayudarme. Y no le di mucha importancia. Pero solo después de morir me di cuenta de que me había estado engañando todo el tiempo. Evelyn había ocupado un lugar en su corazón desde hacía mucho tiempo. Pero pensé que me amaría toda la vida. La noche que los llevé a ambos. Me lavé temprano y me preparé para acostarme. Justo cuando estaba a punto de dormirme, llamaron a la puerta. Las experiencias de mi vida anterior me erizaron el vello del cuerpo. Me armé de valor. Tomé un cuchillo. Y fui a la puerta. Me puse de puntillas y miré por la mirilla. Justo a tiempo de encontrarme con una mirada aterradora. Grité y caí al suelo. El cuchillo que caía me arañó el brazo. Y la sangre brotó al instante. Justo entonces, sangre en un ojo perdido. Leo llamó. Presa del pánico, presioné el botón de respuesta. Daisy. Un ojo falso de una casa embrujada te asustó así. Eres realmente especial. Me quedé casi sin palabras por un momento. ¿Eres tú? Si no lo hice. ¿Cómo puedes entender lo asustada que ha estado Evelyn con el acosador cerca todo el día? La voz despectiva de Leo llegó del otro lado. Está bien. Deja de enojarte. Date prisa y limpia. Evelyn y yo volveremos pronto. Destrocé la cámara de vigilancia de la casa contra el suelo y bloqueé toda su información de contacto. Las lágrimas no paraban de correr por mi rostro. Durante 3 noches consecutivas tuve la misma pesadilla. El día de la boda. Me maquillé para disimular mi palidez. Cuando me paré frente a la oficina de asuntos civiles, por fin tuve la sensación de recibir el certificado de matrimonio. En mi teléfono. Leo me envió el vídeo de la celebración del cumpleaños a mí y al grupo. A mitad del vídeo. Él y Evelyn estaban muy juntos y bebían una copa de vino juntos entre las bromas de la multitud. Envió otro mensaje: continuaré en Linson Yuan esta noche. Todos sus amigos lo imitaron. Dijeron que se beneficiaban de Evelyn. Algunos incluso la llamaron directamente cuñada en menos ley. Nadie se dio cuenta de que yo también estaba en ese grupo. Después de un tiempo, alguien por fin se acordó de mí y me agregó a propósito. Me preguntaron por qué no estaba allí. En cumpleaños anteriores me preparaba con esmero para Leo. Y este año no fue la excepción. Elegir obtener el certificado de matrimonio y celebrar la boda en su cumpleaños significó entregarme a él. Desafortunadamente. Él no quería este regalo. Leo solo respondió con 3 palabras en el grupo. No se lo merece. Luego le envié una foto de la oficina de asuntos civiles. Estaba ocupado consiguiendo el certificado de matrimonio. Entonces salí del chat grupal. Sonó el teléfono. Pensé que era Víctor quien había llegado. Pero resultó ser Leo. En cuanto contesté el teléfono, me regañó furiosamente. Daisy. ¿Qué quieres decir con avergonzarme en el grupo? ¿Conseguir el certificado de matrimonio? Ni siquiera estoy aquí. ¿Con quién vas a conseguir el certificado de matrimonio? Dije con desdén. Leo, Evan Lausao. Te dije que rompimos. No es asunto tuyo con quién me case. Tras oír esto, el tono de Leo se volvió aún más sombrío. Está bien. Solo intentas amenazarme con esto para que no posponga la boda. Déjame que te lo cuente. No me importa. En cuanto a ti, no te encuentres con alguien en la calle y te cases.
No quiero a una mujer usada. Sus palabras fueron tan duras que me enfurecieron. Justo cuando estaba a punto de maldecirle. Alguien me quitó el teléfono. Víctor tenía una expresión sombría y levantó las cejas al otro lado del teléfono. Leo. Por favor, sé el protector de alguien más. Mi novia. No es asunto tuyo. Después de decir eso, Víctor colgó el teléfono. Ignoró la voz furiosa de Leo. No había pensado en cómo explicárselo. Pero me tomó de la mano y me condujo a la oficina de asuntos civiles. En cuanto recibí el certificado de matrimonio, seguía aturdido. Víctor parecía más feliz que yo. Daisy. Reservé todo el lugar en Linjianyuan esta noche. Sin duda, te daré una boda espectacular. Al oír el nombre del lugar, me quedé un poco atónito. Víctor, al ver que estaba preocupada, me acarició la cabeza. Daisy. No tienes que preocuparte por los asuntos de los demás. Simplemente sé una novia hermosa y cásate conmigo. Espero que así sea de ahora en adelante. Este día en tu corazón ya no será el cumpleaños de nadie, sino nuestro aniversario de bodas. Estas palabras de amor consecutivas me hicieron sonrojar. Víctor me había estado persiguiendo durante un tiempo. Tras enterarse de que ya tenía novio, incluso me lo dijo, siempre y cuando me diera la vuelta. Él estaría allí. En ese momento. Pensé que era solo una broma. Pero no esperaba que fuera cierto. Después de recibir el certificado de matrimonio, Víctor fue a organizar a los invitados a la boda. Me fui a casa y esperé a que el equipo de maquillaje que él había contratado viniera a verme. Al volver a la habitación, vi a Leo y a Evelyn sentados uno junto al otro en la nueva cama nupcial que compré. Mi rostro se ensombreció. Cuando Leo estaba cansado del trabajo, elegí específicamente un colchón que le sentara bien en la cintura. Pero al final les convenía a él y a Evelyn tener una aventura. Por la cama cara, me compraste como regalo de cumpleaños. Te perdono. Leo me miró con sarcasmo. ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué? Ni siquiera lo invitas a sentarse después de salir. No quería involucrarme con él. Le tiré el certificado de matrimonio delante. Leo se quedó atónito por un momento. Y de repente un mal presentimiento lo invadió. ¿Qué quieres decir? Evelyn tomó el certificado de matrimonio y lo miró. Puso los ojos en blanco y sonrió. Hermana Daisy. Hay mucha gente a mi alrededor que usa certificados de matrimonio falsos para engañar a sus familias. No esperaba que usted hiciera lo mismo. ¿De verdad estás tan enfadada con Leo? Leo reaccionó furioso. Tiró mi certificado de matrimonio al suelo. Daisy. De verdad no esperaba que me amenazaras con un certificado de matrimonio falso. Si sigo sin aceptar, ¿acaso harás una boda falsa? ¿A quién le pedirás que se haga pasar por tu novio entonces? ¿Será esa persona de ahora? Lo miré con cara de pocos amigos y no quise decir más. Si no te vas, llamaré a la policía y te acusaré de robo. Leo no esperaba que dijera tal cosa y se quedó un poco desconcertado. Pero al ver a Evelyn a su lado, se tranquilizó. Evelyn aceptó que celebráramos la boda primero para no arruinar nuestra relación. Ya reservé el día para la semana que viene en el sitio original. ¿Estás satisfecho? Te lo digo. Después de casarnos. No importa lo que digan los demás. Evelyn debe vivir con nosotros. Estaba tan enfadada que me reí. Iba a casarme con Leo. Pero necesitaba el consentimiento de Evelyn para hacerlo. Es más. Después del matrimonio, el amo de la casa incluso iba a proteger a otra mujer. Ya no quería hablar con ellos. En ese momento los guardaespaldas que Víctor me había encomendado llegaron a mi casa. Me empujaron hacia la puerta. Leo me gritó con el rostro pálido. Daisy. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienes a un hombre afuera? Muy bien. Ya que eres tan desagradecida, ya no tengo que hablarte. Quiero ver cómo terminas. Evelyn, ten entusiasmo. Vamos. Observé sus espaldas con frialdad. Y la herida en mi mano me dolía sordamente.
Solo esperaba que la boda de esa noche saliera bien. El equipo de maquillaje que organizó Víctor fue muy profesional. Mientras me maquillaba, no dejaba de elogiar a mi hermana Daisy, es tan hermosa. Con razón es el primer amor que el gerente general Víctor siempre recuerda. Eso es seguro. En cuanto supo que podía casarse con la hermana Daisy, el gerente general Víctor canceló inmediatamente todas las reuniones y regresó al país. No solo eso. El vestido de novia de la hermana Daisy fue confeccionado por el mejor diseñador, que trabajó horas extras con todos los recursos que el gerente general Víctor pudo reunir. Solo hay uno igual en el mundo. Dios. El gerente general Víctor duda mucho de la hermana Daisy. Me sonrojé al oír lo que dijeron y miré mi vestido de novia. Esta artesanía tan familiar claramente provenía de mi diseñador favorito. Resultó que aún recordaba las palabras casuales que dije frente a él. Después de cambiarme de ropa, organicé la devolución de la nueva cama nupcial y luego me subí al coche nupcial. Según el procedimiento, Víctor me esperaba en el lugar de la boda. Cuando llegué a la puerta de Lin Jianyuan a la hora acordada y estaba a punto de abrirla, una voz familiar se escuchó desde un lado. Daisy, Leo se quedó atónito con mi apariencia. Y un destello de asombro cruzó sus ojos. Los celos eran difíciles de ocultar en los ojos de Evelyn. Hermana Daisy. ¿Te vestiste así y viniste aquí? ¿No me digas que intentas forzar un matrimonio? Leo recuperó el sentido y su expresión cambió al instante. ¿Qué demonios intentas hacer? Hoy es mi cumpleaños. Y estás haciendo el ridículo vestido así. Ve y quítate ese atuendo. Estaba tan enojado que me quedé sin palabras. Leo. Ya rompí contigo. Esta es mi boda. Por favor, llévense a su gente y váyanse. Al oír esto, habiendo cumplido lo que les dije, Leo se burló. Todo el mundo sabe que Víctor, el hijo del hombre más rico de Pekín, ha reservado a Lin Jianyuan para esta noche. ¿Qué finges? No me digas que hoy es tu boda con Víctor. Anda ya. Ya te dije que me casaré contigo la semana que viene. ¿Tantas ganas tienes de casarte? ¿Temes que te deje? Evelyn a su lado parecía estar pensando en algo. Y su rostro palideció. Me dio pereza prestarles atención y abrí la puerta de golpe. Había seda roja esparcida por el suelo. Y las serpentinas ondeaban. Las luces brillaban a través de los vitrales, proyectando luces y sombras de colores. Víctor estaba al final del camino esperándome. Justo cuando iba a acercarme a él, Leo me detuvo de nuevo. ¿Estás loco? No te salvaré si Víctor te culpa después. Pero pronto vio nuestros nombres escritos en la escena de la boda. Me quité la mano de encima con impaciencia. Te lo dije. Esta es mi boda. Esto es imposible. La voz de Leo tembló un poco. Dijiste que te casarías conmigo. ¿Cómo puedes casarte con otra persona? Sí, no lo dijo. Estaba seguro de que siempre estaría a su lado. ¿Cómo podía pisotear mis sinceros sentimientos a su antojo? Sosteniendo mi mirada. Estaba perdido. Daisy. Mientras me digas que me mientes. Te creeré. Al ver que no dije nada, entró en pánico al instante. Habla. Di que me mientes. ¿No conoces a Víctor? ¿Por qué te haría semejante juego? ¿Tienes algún lío con él? Ya basta. Víctor. Que vino corriendo. Le gritó furioso. Daisy y yo nos conocemos desde que estábamos en el sindicato de estudiantes de la universidad. ¿No te importa nada de ella? ¿Cómo te atreves a pedirle matrimonio? Ah, ya lo recuerdo. Cada vez que Daisy y yo nos reuníamos para hablar de trabajo, te hacías pasar por el novio de otra. El rostro de Leo palideció ante las palabras de Víctor. Estaba a punto de hablar. Pero yo ya estaba molesto. Échenlo. Nuestra boda es lo más importante. Con mi señal. Víctor les guiñó un ojo a los guardaespaldas que estaban a su lado. Varios se adelantaron. Sujetaron a Leo con firmeza. Y luego lo arrojó por la puerta. Por el hueco que se cerraba lentamente.
Víctor me tomó de la mano de mi padre y me guió hacia adelante. Leo, afuera de la puerta, estaba desmayado. Daisy. Vuelve conmigo. No lo creo. No permitiré que te cases con otra persona. Igual que ignoró mi petición de ayuda en aquel entonces. No miré atrás ni una sola vez. El vestido blanco se arrastraba por el suelo. Y el ramo de flores se levantó y luego cayó. Entre los vítores de la multitud, Víctor bajó la cabeza y me besó en los labios. La puerta se cerró herméticamente. El rugido de Leo también quedó silenciado. Después de la boda, estaba completamente borracho. Al principio pensé que la pareja más rica menospreciaría mi humilde origen e incluso me guardaría rencor por el asunto de Leo. Pero siempre tenían una sonrisa en la cara. E incluso me regalaron un terreno en Pekín. Aunque mis padres estaban desconcertados por el repentino cambio de novio, al final no dijeron mucho. Después de todo, a sus ojos Víctor era obviamente mucho mejor que Leo. Cuando por fin logré sentarme y comer, el guardaespaldas se acercó. Leo seguía causando problemas afuera. Víctor se limpió las manos con un pañuelo con la nobleza de comer primero. Vuelvo enseguida. Asentí y no hice más preguntas. Después de un rato, Víctor regresó. No tenía nada raro. Me acarició la cabeza. Estás lleno. Vamos a casa. No vas a comer. Se quedó atónito un momento. Luego bajó la cabeza y me besó en los labios. Ya comí. De repente me puse rojo. La familia de Víctor preparó a todos los invitados como es debido. Salí con Víctor. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, vi a Evelyn junto a Leo, quien yacía en el suelo con aspecto perdido. El rostro de Leo estaba morado y magullado. Y se agarraba el estómago. Sudaba de dolor. Era evidente que Víctor le había dado una paliza. Nos miró fijamente y extendió la mano hacia mí a pesar del dolor. Daisy. El guardaespaldas a su lado le pisó la mano sin piedad. ¿Cómo te atreves a llamar a Nuestra Señora por su nombre? ¿Quién te crees que eres? Sé un buen protector. No molestes más a Nuestra Señora. O el gerente general Víctor no te perdonará. El insulto le hirió la mano. Y Leo gritó de dolor. Cerré la puerta del coche con firmeza. Al ver eso miré a los demás por unos segundos más. El tono de Víctor se tornó celoso. ¿Sientes lástima por él? Negué con la cabeza. Una persona como él no merece tu acción. ¿Y si te lastimas? He estado entrenando. Soy muy fuerte. Víctor sonrió y me abrazó. Además, hacía tiempo que quería vencerlo. ¿Quién le pidió que casi me robara a mi novia? El ambiente se volvió un poco ambiguo. Y yo, sin darle importancia, hice una broma. De verdad que no me lo esperaba. Víctor se acercó a mi oído y bajó la voz. Hay lugares donde la emoción es aún más intensa. Le lancé una mirada de reproche. Esa noche, antes de que pudiera siquiera ordenar los sobres rojos que recibí, me jaló hacia la cama nupcial. Y no me despedí en toda la noche. Al final lloré y lo llamé esposo varias veces antes de que me dejara ir. Al día siguiente no se había cumplido mi deseo. Me despertó una llamada de la agente inmobiliaria, la señorita Daisy. Quiero enseñarles tu casa. Pero tu exnovio ha estado merodeando por allí. Cuando intentamos entrar, nos tiró cosas y nos echó. Incluso me peleé con él. Pero no pude echarlo. Incluso sospecha que vendí su cama y quiere demandarme. Me froté la frente. No te preocupes por mí. Llama directamente a la policía. Antes de que pudiera terminar de hablar, Víctor se aferró a mí otra vez. Siempre tenía cara de póker en la escuela. Pero ahora era increíblemente dependiente. Ni siquiera iba a la empresa y se quedaba conmigo en casa todo el día. Insaciable. Incluso el asistente me llamó y me rogó que convenciera al gerente general Víctor. Pasaron 2 días así. Sin pudor. Al final no cumplí mi deseo. Llevé a Víctor al trabajo.
Y de repente recibí una llamada de la comisaría. Leo estaba allí e insistió en verme. Entonces fui corriendo a la comisaría. En cuanto Leo me vio, corrió hacia mí. Los moretones en su cara no habían sido tratados adecuadamente y aún seguían allí. Parecía ridículo. Cuando me vio retroceder unos pasos para mantener la distancia, sus ojos se pusieron rojos al instante. Daisy. Había interrumpido mi boda varias veces. Y no me atrevía a ser amable con él. ¿Qué demonios quieres? No podemos terminar en paz. A Leo se le saltaron las lágrimas. Daisy. Sé que me equivoqué. Acabo de enterarme de que Evelyn no estaba siendo acosada en absoluto. Me mintió. He cortado el contacto con ella. No la volveré a ver si viene a mí. Me cegó por un momento. No volveré a hacer esto. Se arrodilló en el suelo e intentó jalarme. Dame otra oportunidad. Por favor, perdóname. ¿De acuerdo? Después de escuchar sus palabras, me quedé atónito. Resultó que el acosador pervertido que mencionó Evelyn era un invento de ella. Pero en mi vida anterior, me topé con esa escena de pesadilla. Solo pensar en ella me daban ganas de llorar. Al ver mis ojos rojos, Leo pensó que me conmovió su actitud al admitir su error. Sabía que aún no soportaba separarte de mí. Te casaste con Víctor solo para hacerme enojar. No me importa tu relación con él. Divorciate de él. Y organizaré nuestra boda mañana. En cuanto termine el periodo de instrucción para el divorcio, obtendremos el certificado de matrimonio de inmediato. Me sequé las lágrimas y aparté su mano. Estás pensando demasiado. Ya no siento nada por ti. Leo. Eres un hombre. Debes ser responsable de ti mismo y de los demás al hablar y actuar. Solo por las palabras de Evelyn. Me dejaste sola. Ahora que ya no te quiero. La estás dejando sola. Un hombre sin responsabilidades como tú. ¿Mereces casarte? Me di la vuelta para irme. Pero él insistió y me agarró del brazo para detenerme. Durante el forcejeo, se descubrió el brazalete de jade que llevaba en la muñeca. Los ojos de Leo se iluminaron. Ese es el regalo de compromiso que te di. Aún lo conservaste. Estuve demasiado ocupado estos días y lo olvidé por un momento. Él me lo recordó. Me quité la pulsera sin dudarlo y se la tiré. Pero no reaccionó en absoluto y se quedó mirando fijamente mientras el brazalete caía al suelo y se rompía en dos. Esta es una reliquia familiar de mi familia Leo. Destinada a la nuera y a la suegra de la familia Leo. Al oír esto me reí. Ya había visto que esta pulsera era solo una réplica y no valía mucho. ¿Cómo podría ser una reliquia familiar de su familia Leo? No lo denuncié. Después de todo, en ese momento. Me gustó lo que me dio. Estamos completamente tranquilos. Espero que ya no me molestes más. Leo se llevó las manos a la cabeza y murmuró para sí mismo, de mala gana. ¿Por qué? Claramente acordamos casarnos. Claramente acordamos. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Parecía que Leo se tomó mis palabras en serio. Y nunca volvió a aparecer ante mí después de eso. Después de que Víctor me llevara de luna de miel al extranjero, recibí una invitación a una reunión de compañeros de la universidad. Ya que el profesor al que más respetaba estaría allí. Tenía que irme. Efectivamente. Leo y Evelyn también estaban allí. Sin embargo, Leo me miró con una expresión extraña. Todos los presentes notaron que había algo entre nosotros tres. Pero no se atrevieron a decir nada. Ignoré el ambiente extraño y fui directo a hablar con la maestra. La comida estaba insípida. Después de que la maestra se fue, yo también me levanté y me preparé para irme. Pero Evelyn se me adelantó y se arrodilló sin decir palabra. Hermana Daisy. Tengo mucho miedo. Últimamente alguien me está siguiendo. Pero Leo no me cree. Por favor, pídele que me proteja unos días más. Lloraba lastimosamente. Le pedí al guardaespaldas que la ayudara a levantarse. Ya no tengo ninguna relación con él. Puedes preguntárselo tú mismo.
No puedo ayudarte. Pero Evelyn insistió y me abrazó la pierna. Se comportó como una arpía. Hermana Daisy. Pero solo te escucha a ti. Incluso quiere romper conmigo por tu culpa. Ya tienes a Víctor. ¿Por qué sigues dándole falsas esperanzas y siendo ambigua con él? Se me acabó la paciencia y estaba a punto de echarla a patadas. Pero Leo se acercó y la ayudó a levantarse. Había un destello de esperanza en los ojos de Evelyn. Pensó que Leo había cambiado de opinión. Pero al segundo siguiente, la abofeteó con fuerza y la tiró al suelo. Media cara se le hinchó al instante. ¿Ya has tenido suficiente? Si alguien te sigue, llama a la policía. ¿Qué haces buscándome? ¿Quién soy yo para ti? ¿Por qué debería perder el tiempo protegiéndote? Arruinándoles el ánimo a todos. Piérdete. Evelyn se cubrió la cara y lloró. Temblando por completo. Perdiendo toda su dignidad. Salió corriendo llorando. De repente el silencio se apoderó de todo. Pensé que por fin podía irme. Pero de repente Leo me agarró del brazo con fuerza y me sacó. ¿Qué haces? Daisy. Tuve un sueño. Te hice algo muy malo en el sueño. Dime si es cierto. No esperaba que Leo recordara las cosas de nuestra vida anterior. Como no quería que otros supieran que había renacido, le dije al guardaespaldas que se alejara. Todo quedó en el pasado. Al ver que lo admití, Leo temblaba por todas partes. Soy un idiota. ¿Cómo pude dejarte sola ahí? Debiste estar muy asustada. Deja de hablar de eso. No me interesa recordarlo contigo. Daisy. Ahora que he recordado estas cosas, no volveré a cometer el mismo error. Por favor, dame otra oportunidad. Al ver que no era nada de gamuza, su expresión cambió. ¿Sabes? Alguien se enteró de que Víctor se lo estaba pasando genial charlando con una mujer en la sala privada. Definitivamente no te lo contó. Yo no dije nada y solo quería ver qué estaba haciendo. Al ver que lo seguía, Leo sonrió. Lo adiviné. Estos ricos de segunda generación son tan promiscuos. Mostró su verdadera cara tan pronto. Empujó silenciosamente la puerta de la habitación privada para mí. Abrí la puerta. Vi a Víctor con una mujer. Pero... ¿la conoces? Leo sabía por quién preguntaba y frunció el ceño. ¿Cómo iba a saberlo? Creo que es la amante de Víctor, que se mantiene fuera. No dije nada durante un rato. Creyendo que me había dado, me dio unas palmaditas para consolarme. Ya ves. Solo yo te amo de verdad. Leo. Eres tan ridículo. Casi me río hasta las lágrimas. Es mi diseñadora favorita. No le gustan los hombres. Llevas tantos años de relación conmigo. ¿Y ni siquiera lo sabías? Es más, Víctor la encontró para que yo pudiera estrenar un vestido en el primer cumpleaños de nuestro hijo. Ya ves. Aunque tengas recuerdos de nuestra vida anterior, no puedes cambiar nada. Al oír esto, el rostro de Leo palideció al instante. Como si estuviera a punto de desmayarse al instante siguiente. ¿Estás embarazada? Todavía no. Me puse la mano en el vientre. Mis ojos estaban llenos de expectación. Pero lo estamos intentando. Leo había estado tan seguro antes. Pero ahora era como una rata ahogada. Incapaz de enderezarse. Quería decir algo más, pero al ver mi mirada extremadamente indiferente, se dio cuenta de que realmente me había perdido. Después de que Víctor terminó su negociación y salió, arqueó las cejas al vernos a los dos en la puerta. Oye. ¿No tienes esposa? ¿Qué haces molestando a la esposa de otro? Tú. Leo abrió la boca y luego la cerró. Guardó silencio un buen rato. Por fin, después de haberme arreglado el absey, como si no pudiera aguantar más, se dio la vuelta y se fue. Parecía abatido. Sin embargo, como si no pudiera soportarlo, se giró y me miró. Mi expresión se volvió fría al instante. No te permitiré mirar a los demás.
Solo puedes mirar a tu marido. No pude evitar reírme de su mirada celosa. Unos días después, según revelaciones de internautas entusiastas, la policía de Pekín obtuvo información detallada sobre el acosador pervertido. Cuando la policía lo encontró, arrastraba a Evelyn a un callejón con malas intenciones. Evelyn vivía con miedo todos los días. Tras este susto, perdió la razón en el acto y pasaría el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Todas las llamadas de socorro que le había hecho a Leo fueron ignoradas. De alguna manera, esto se expuso en Internet. De repente, solo de cabeza, Leo experimentó una muerte social. Los inversores de su startup huyeron. Todos los proyectos se estancaron. Y su reputación quedó completamente arruinada. Incluso se volvió tan despistado que tuvo un accidente de coche y quedó lisiado. Tenía que usar muletas y una silla de ruedas para desplazarse. Cuando escuché esta noticia, no pude evitar suspirar: la gente malvada siempre será castigada. No es que el castigo no llegue. Es solo que aún no ha llegado el momento. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. Agarrándome la barriga, miré a Víctor, que reía mientras sostenía el formulario de la prueba de embarazo. Y yo también le mostré una sonrisa de felicidad. Creía firmemente que nuestra familia de 3 tendría una vida mejor en el futuro. El enemigo acérrimo de mi hermana se volvió a casar con alguien de una generación rica y pobre. Mi orgullosa hermana no soportaba que la superaran. Esa misma noche, armó un escándalo y exigió el divorcio de mi hermano, menos y menos ley. Después de eso, no solo obligó a nuestros padres a vender la casa y me presionó para que le diera dinero como dote. Además se apoderó de los 700 yuanes que mi hermano, con menos y menos ley, le había dado junto con todas sus posesiones para intentar ligar con un soltero adinerado. Toda la familia estaba sumida en el caos por su culpa. En poco tiempo ella realmente trajo de vuelta a una segunda generación rica, acosadora y sin problemas. Celebró un gran banquete en el pueblo y empezó a soñar con convertirse en una mujer adinerada. Pero no sabía que la rica segunda generación a la que tanto amaba llevaba mucho tiempo bajo vigilancia policial. Una vez, cuando llegué a casa, vi a mi hermano Minus y a Minuslav arrodillados en el patio. Un hombre corpulento, cabizbajo, secándose las lágrimas. Dentro de la casa, mis padres estaban desanimados y mi hermana gritaba y regañaba. Estaba completamente confundido y pregunté: «Hermano menos y ley menos, ¿qué pasa entre tú y mi hermana?». Cuando me vio, mi hermano menos y menos ley se secó rápidamente las lágrimas y dijo con amargura: «Eco, volviste justo a tiempo. Por favor, ayúdame a convencer a tu hermana. No sé qué le pasa. Salí a trabajar hace unos días. Y en cuanto volví esta mañana, tu hermana me pidió el divorcio. Nada de lo que digo funciona». Consolé a mi hermano y a mi hermana, y al entrar en casa, vi que mis padres tenían caras de preocupación. Mi hermana me miró y resopló. Y regresó a su habitación. Mi madre suspiró y me explicó. Resultó que mi hermana había jurado lealtad a un enemigo. Yvonne se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Se casó con un hombre rico de segunda generación, varios años menor que ella, y recibió 1 millón de yuanes como dote. Después de que mi hermana se enteró, se sintió desequilibrada y dijo que era más bonita que Yvonne. Se preguntó por qué tenía que pasar toda su vida con la buena persona negativa para nada negativo. Así sin más, empezó a armar un escándalo por divorciarse y volver a casarse. Mientras yo seguía sin palabras. Hubo más alboroto en el patio. Mi hermana sacó una palangana de agua fría y, sin pensarlo, se lo tiré a mi hermano, menos y menos ley. ¿A quién le muestras esa mirada patética? Ya te lo dije. O consigues 1,5 millones de yuanes. O nos divorciamos ya. No te interpongas en mi camino hacia una buena vida. Esposa. Tengo todo mi dinero contigo. Por favor, dame un poco de tiempo. Intentaré conseguirlo. Mi hermana tiró la palangana con impaciencia y se burló. El dinero que pediste prestado aún tiene que devolverse. Creo que deberías dejar de molestarme. Si de verdad te importo, no me retengas.
Mírate a ti mismo. ¿Acaso me mereces? Al ver que las palabras de mi hermana se volvían cada vez más exageradas, rápidamente les pedí a mis padres que la arrastraran de vuelta a casa. Luego convencí a mis hermanos menos y menos Ley para que se levantaran. Un hombre de menos de 1,8 metros fue regañado como a un nieto. Pero no estaba enojado. En cambio, me rogó con lástima que convenciera a mi hermana. No quiero el divorcio. Mirando la figura solitaria de mi hermano menor y de mi Ley menor al irse. No pude evitar sentir lástima por él. Llevaban casi 10 años casados. Mi hermana. A los 30 años, la mimaban como a una niña de menos de 20 años. No tenía que hacer ninguna tarea doméstica. Incluso contrató a una niñera para que cuidara a su hija. Mis hermanos Minus y Minuslab salieron a trabajar solos. Aunque no eran muy ricos. Nunca dejó que mi hermana sufriera de ninguna manera. Todos decían que mi hermana tenía suerte y que nació con el destino de una dama. Pero ahora... no sé qué le pasó. Y está armando un lío. Mi hermana pasó varios días recorriendo las esquinas de las citas a ciegas y las casas de citas. Algunos hombres estaban interesados en ella. Pero en cuanto se enteraron del precio de la novia, se asustaron. Algunos hombres de mal carácter incluso la señalaron y la llamaron delirante. Mi hermana se enfadó tanto que armó un escándalo en la casamentera de la tía Wayne. No dejaba de decir que la tía Wayne la avergonzaba a propósito, y que no quería encontrarle un buen partido porque no soportaba verla casarse con alguien de una familia adinerada. Le dio una buena reprimenda a la tía Wayne. La tía Wayne tenía una amplia red de contactos en el pueblo. En mediodía, la reputación de mi hermana quedó arruinada. Y se convirtió en el tema de conversación en todos los hogares. La gente investigó más a fondo y se enteró de todos los detalles. Algunos a los que les encanta causar problemas incluso vinieron a mi hermana y le hablaron de Yvonne. No piensen que solo porque recibió una dote. Está en alza. ¿No sabes que los padres de Yvonne son unos capos de la ciudad? Le dieron más de 10 tiendas y 2 millones de yuanes en efectivo como dote. Con razón te menosprecia. Esas dos frases hicieron que la cara de mi hermana se tornara negra durante todo un día. Mientras el grupo de inteligencia del pueblo charlaba animadamente, mi hermana tuvo que quedarse en casa. Mis padres eran conocidos por ser personas honestas. Sabían que estaban equivocados y no soportaban que se rieran de mi hermana. Así que llevaron buen vino y regalos para disculparse con la tía Wayne. También visitaron a varios miembros del grupo de inteligencia y les dijeron todo tipo de cosas agradables antes de que finalmente lograran calmarlos y obligarlos a mantener un perfil bajo. Mi hermana dejó de hablar de citas a ciegas. En la mesa. Justo cuando todos pensábamos que por fin había visto la luz, de repente propuso vender la casa. Pero esta vieja casa en la que vivimos es la única que tiene nuestra familia. Estaba tan enojado que casi me rió. Pensé que solo tenías el cerebelo subdesarrollado. Pero resulta que tu cerebro también está completamente subdesarrollado. ¿Dónde se quedarán mamá y papá si vendemos la casa? Deberías tener límites a la hora de ser competitiva. Fiona. Fiona se enojó tanto que dejó caer sus palillos. ¿Qué tiene que ver contigo vender la casa de mamá y papá? Mamá y papá no han dicho nada. Además hago esto para encontrar una buena ley de hijos menores y menores para mamá y papá, y permitirles vivir una vida mejor. No tienes trabajo ni estás casada. Incluso dejaste tu trabajo y viniste a casa a aprovecharte de nuestros padres. ¿Qué derecho tienes a hablar de mí? Era tan egoísta y no lo ocultó para nada. Porque sabía que sería incondicionalmente favorecida. Desde que renuncié y volví a casa a trabajar como diseñadora independiente, mi hermana me ha estado acusando de aprovecharme de nuestros padres y de verme como una enemiga que compite con ella por la propiedad familiar. Pero ella no sabe que volví por ella. Hace poco decidí renunciar a una gran empresa. Originalmente planeaba seguir desarrollándome en la ciudad donde trabajaba. Pero recibí llamadas de ayuda de mis padres y mi hermano, una tras otra. Me pedían que regresara y convenciera a mi hermana. Por las llamadas, me enteré de que mi hermana estaba armando un gran alboroto en casa.
Siempre que alguien intentaba convencerla de ser práctica y de dejar de lado la vida terrenal, desfavorable a desfavorable. Hablaba con sarcasmo con mis padres y mi hermano, menos y menos ley. Cuando se enfadaba mucho, incluso intentó empujar a mi madre por las escaleras. Después de eso, no mostró ningún remordimiento y siguió poniendo excusas. Estaba loca. Fiona no obtuvo el resultado que quería en la mesa. Así que cambió de estrategia. Cambió su habitual actitud consentida y relegó su preocupación a mis padres. Era dulce y cariñosa. Incluso aprendió a cocinar y se portaba tiernamente con su hijita. De vez en cuando. Ella comentaba lo lamentable que era. Cualquiera podía ver lo que tramaba. Pero mis padres se lo creyeron. Con tal de que su querida hija mayor derramara algunas lágrimas, harían lo que fuera. Incluso si eso significaba ir al fuego y al agua. A los pocos días, mis padres empezaron a preguntar por cuánto se podía vender la casa. Los miraban como si estuvieran embrujados. No pude evitar preguntarles dónde vivirán si venden la casa. Mi papá me dio una palmadita en el hombro para consolarme. No se preocupen. Tu mamá y yo lo hemos superado. Podemos arreglárnoslas con la vieja casa de nuestro pueblo. Los miré con incredulidad. Estás completamente loco. La vieja casa de nuestro pueblo estaba casi en ruinas. Hace 20 años. En el aniversario de la muerte de mi abuelo, todos los adultos de la familia fuimos a presentarle sus respetos. Mi hermana y yo estábamos jugando en casa de un vecino. Pero mi hermana se llevó petardos a escondidas y se fue a casa. Como la casa de mi abuelo estaba en un lugar remoto y los vecinos estaban muy lejos, para cuando la gente se dio cuenta. La mitad de la casa se había quemado. No vieron a mi hermana en el lugar. Después de apagar el fuego, un grupo de personas empezó a buscarla. Finalmente la encontraron escondida bajo el puente en plena noche. Mis padres la consolaron repetidamente, diciendo que no era su culpa. Y conseguí convencerla. Recuerdo con claridad los detalles de ese día. Después de salir, para tranquilizar su conciencia, les contó repetidamente a otros que le había pedido que hiciera los petardos en casa de nuestro abuelo. Después de decirlo tantas veces, ella misma lo creyó. Mis padres dudaban, pero no me dijeron nada. Sin embargo, los demás obviamente lo creyeron por cómo me miraban. Bajo la narrativa cada vez más exagerada de mi hermana. Los adultos ya no dejaban que sus hijos jugaran conmigo. En ese entonces, yo era muy pequeño. Recordé los detalles de ese día cientos, o incluso miles de veces. Y estaba seguro de no haber dicho esas palabras. Temprano a la mañana siguiente. Cuando mis padres estaban a punto de salir a hablar con el agente inmobiliario, mi cuñado los detuvo. Mi cuñado parecía mucho más afectado, ya que no lo había visto en varios días. Mamá. Papá. Voy a trabajar a otro lugar. Este es el acuerdo de divorcio. Ya lo firmé. Ir. Vendí la casa. Por favor, ayúdenme a darle el dinero a Fiona. Miró la habitación de mi hermana con añoranza. Y bajó los párpados con amargura y murmuró, no pude conseguir tanto dinero. Al ver eso quise decir algo pero me contuve. Mi cuñado sonrió y dijo, mis padres fallecieron prematuramente. En este mundo. Tu hermana es mi única familia. ¿Cómo no iba a darle lo que quiere? Es culpa mía por no cuidarla bien y que esté armando tanto alboroto. Antes de irme, consoló a mis padres diciéndoles que con ese dinero no tendrían que volver al campo. Escribió en el acuerdo que si se divorciaban, no podrían causar problemas por la casa de mis padres. Cuando mi hermana se enteró, sorprendentemente no estaba enojada. Contó el dinero con alegría y dijo. No esperaba que la casa de David valiera 700 yuanes. Lo que sea. En fin. Nuestra casa vieja y destartalada tampoco vale mucho. Mi hermana se llevó el dinero que me dieron mis padres y los ahorros que dejó David. Y logró reunir 1.000.000 de yuanes. Luego reinició su aventura de citas a ciegas. Pero aún así no fue fácil. Estaba decidida a superar a Yvonne. Pero ignoró por completo la otra fortaleza de la familia de Yvonne.
Tras medio mes consecutivo de frustración. Mi hermana estaba extremadamente irritable. Había varias piezas de vajilla y adornos rotos en casa. Mis padres eran tan cuidadosos delante de ella que no se atrevían a decir ni una palabra. De repente un día, cuando mis padres dudaban si llamar a mi hermana para cenar, mi hermana regresó feliz con un ramo de flores en los brazos. Te lo diré. Ya vienen los buenos días en que todos nos beneficiamos porque uno de nosotros lo ha logrado. Dejó una frase misteriosa y regresó a su habitación. Después de eso, por un tiempo, recibía regalos todos los días. A veces eran artículos de alta calidad y cosméticos. A veces ropa y joyas. Y ocasionalmente productos desnutricionales para mis padres. Fiona, ¿cuál es el origen de tu novio? Esto es demasiado generoso, dijo mi mamá, sosteniendo los regalos con cierta inquietud. Mi papá también frunció el ceño. Habían sido sencillos toda su vida y nunca habían visto una situación en la que el dinero se gastara a mansalva. También les preocupaba que mi hermana fuera engañada por alguien de origen desconocido. Pero a mi hermana no le importó en absoluto. Abrió los regalos con alegría y dijo, es un jefe indomable. El dinero para estos regalos es menos de lo que gasta en una comida. Tómalos con tranquilidad. Vendrá a buscarme cuando termine su trabajo en unos días. Y entonces podrás conocerlo. Ay. ¿De qué familia es el niño? Preguntó mi mamá. Lo conocí por internet. No lo entenderás aunque te lo diga. No te preocupes. Mi hermana dijo con impaciencia y agitó la mano. Mi mamá seguía inquieta y me preguntó. Eco, ¿crees que lo que hace tu hermana es confiable? Esperemos a ver. Aunque ese tipo parecía sospechoso, aparte de mí, y no parecía buena persona en absoluto. Pero con el estado actual de mi hermana, definitivamente no escucharía lo que dijéramos. Sea una bendición o una maldición. No podemos evitarlo. Simplemente déjalo ser. Mi hermana salía todos los días vestida de forma extravagante. Antes de que pudiéramos conocer a su noviecito, los chismes sobre mi hermana ya se habían extendido por el pueblo. Tanto lo bueno como lo malo de ella se convirtieron en titulares en la ciudad. Pero últimamente no tuve tiempo de preocuparme por ella. Recibí un encargo y estaba tan ocupado con los dibujos que ni siquiera tuve tiempo de tocar el suelo. Después de trabajar día y noche durante medio mes, justo al salir me encontré con el nuevo novio de mi hermana que venía de visita. Un joven vestido con marcas de lujo salió del coche con un montón de bolsas. Mis padres lo recibieron con cariño. Mi hermana lo abrazó con entusiasmo. Parecía muy emocionada. No sé si es porque no he descansado bien últimamente. Pero este hombre me dio un mal presentimiento. Y no pude evitar estar alerta. Después de saludarlo, seguí a mi mamá a la cocina para ayudar. Mi papá salió a comprar vino. En la sala, mi hermana y su novio se estaban dando cariños como si nadie más estuviera allí. Cariño, no tienes idea de cuánto he trabajado para venir a verte lo antes posible. Terminé un pedido multimillonario medio mes antes de lo previsto trabajando horas extras. Cada vez que me siento cansado, pienso en ti esperándome. Y al instante me lleno de energía. ¡Guau! Cariño, ay, Dios mío. Eres genial. Déjame masajearte los hombros. Mi hermana dijo eso y lo besó en la cara como recompensa. Luego comenzó a masajearle los hombros con atención. Eran tan cariñosos como una pareja enamorada. Si pudiéramos ignorar el hecho de que el hombre mencionaba sus bienes en casi cada frase. Se llamaba Hank. Era 3 años menor que mi hermana y afirmaba ser rico de segunda generación con cientos de millones de bienes. Las dulces palabras de Hank hicieron sonreír de oreja a oreja a mi hermana. Hank se quedó en casa. Era muy atento con mis padres todos los días y siempre estaba listo para salir y presumir con mi hermana. No cometió ningún error de superioridad. Mis padres fueron dejando ir sus preocupaciones poco a poco. Su mayor deseo en esta vida era ver a sus hijos seguros y felices. Recibí otro encargo. Casualmente era de Yvonne.
Yvonne planeaba renovar su casa y me encargó el diseño de interiores. Era una clienta con mucho dinero y pocas exigencias. Así que acepté sin dudarlo. Yvonne me dio los materiales de la casa. Cuando levantó la vista y vio a mi hermana caminando del brazo de Hank, frunció el ceño y dijo: ¿Qué le pasa a tu hermana? Encontró un novio tan intrigante y con cara de perdedor. Suspiró. Me vuelvo. Si tienes alguna pregunta, acércate a mí. Sonreí con impotencia y la vi irse. Me giré y me enfrenté a Fiona, que me miraba como un gallo de pelea. Miró la espalda de Yvonne y gritó provocativamente: ¿Por qué huyes? Antes estabas tan orgulloso. ¿Te avergüenzas de que te haya eclipsado? Un perdedor. Mientras hablaba, me miró con disgusto y dijo: Eres un traidor. Fue muy vergonzoso. Muchos vecinos oyeron el alboroto y lanzaron miradas chismosas. Pero ella no se dio cuenta y siguió fingiendo mentiras y pidiéndole besos a su novio. En silencio me puse una máscara y me distancié de ella, diciendo: Vete rápido. Actúas como si estuvieras loco. Hablando de la pelea entre mi hermana e Yvonne. Es bastante ridículo. Fueron solo ilusiones de mi hermana. Desde niñas, ambas eran de las chicas más hermosas del pueblo. Eran vecinas y compañeras de clase, por lo que las comparaban a menudo. Objetivamente hablando, mi hermana era más guapa. Pero eso era solo cuestión de su físico. En otros aspectos, Yvonne era mejor que mi hermana en todos los sentidos. Y mi hermana siempre fue competitiva. Creía firmemente que Yvonne competía deliberadamente con ella. De hecho, a Yvonne no le importaba mucho. Ni siquiera le prestó mucha atención a mi hermana. Pero después de que mi hermana la provocara durante mucho tiempo, naturalmente no le gustó y a menudo intentaba evitarla. Mi hermana resopló y miró hacia la casa de Yvonne. Perdida en sus pensamientos. Resultó que Fiona estaba completamente loca. Para presumir de haber encontrado un novio rico de segunda generación, decidió celebrar un festín continuo durante 3 días en el pueblo, e incluso insistió en organizarlo justo enfrente de la casa de Yvonne. Para demostrar que no estaba en la cima. Les pidió a mis padres que lo pagaran. Pero a mis padres no les quedaba dinero. Ella ya había tomado todo el dinero para su dote. No estaba dispuesta a usar el dinero para su dote y, de hecho, me tenía en la mira. Estaba a punto de entrar en la casa cuando oí la voz suplicante de mi madre desde el interior de Fiona. No podemos tratar así a tu hermana. No ha sido fácil para ella todo este camino. No podemos hundirla. Encontraremos la manera de conseguir el dinero que necesita. ¿De acuerdo? No podemos intimidar a tu hermana. Al final. La voz de mi madre ya estaba teñida de sollozos. Me detuve frente a la puerta y suspiré. Mis padres sí tienen preferencia por Fiona porque es su primera hija. Cuando era niña, la dejaron atrás y sufrió mucho. Por eso mis padres siempre se sienten culpables con ella. Por culpa de Fiona. Me han ignorado mucho. Me ha molestado. Pero nunca me han tratado mal. Incluso puedo decir que han sido muy buenos conmigo. Así que tampoco puedo odiarlos. Fiona, dentro de la puerta, estaba descontenta y explotó como un cilindro de gas. ¿A qué te refieres con intimidarla? Tú la criaste. Soy su hermana mayor. ¿No es justo que te pague con su dinero? Si no puedo conseguirlo, moriré. Ya verás. Estaba tan enfadado que me reí. Abrí la puerta y le dije: no tengo ni un centavo. Si quieres morir, no me importa. Adelante. No seas tan repugnante todos los días. Eco. Mi madre me reprendió, insatisfecha. Pero la interrumpió la voz áspera de Fiona. Corrió hacia mí y me jaló. ¿A quién llamas asqueroso? ¿Maldito desagradecido? Déjame que te lo cuente. Si no fuera por mí, ni siquiera habrías nacido. Deberías estarme agradecido el resto de tu vida. Lleva diciendo esto desde que éramos pequeños y siempre lo usa para reprimirme. De niña, veía a Yvonne sacar a jugar a su hermano menor. Así que insistía a nuestros padres para que tuvieran un hermano menor con quien jugar.
Nuestros padres no tuvieron más remedio que echarle la bronca y armar un escándalo. Así nací. Pero lo que ella quería era un hermano menor. De niña, no lo entendía y creía que yo había ocupado el lugar del hermano menor. A menudo me intimidaba cuando nuestros padres no estaban en casa. Más tarde, cuando creció, ella creía que era mejor ser hija única. Y creía que yo estaba aquí para competir con ella por cosas. En fin. Todo fue culpa mía. Mis padres han sido muy buenos conmigo. Pero siempre la favorecen inconscientemente. Por ejemplo, desde niña fui ignorada inconscientemente. Y por mucho que Fiona armara un alboroto, mis padres siempre parecían tenerle una paciencia y tolerancia infinitas. Yo tampoco iba a ceder. Le di 2 bofetadas a Fiona. En cuanto lo hice, mi madre corrió a separarnos. Tocó la cara roja de Fiona con Artico. ¿No puedes hablar bien de esto? Mamá. ¿Puedes mirarme? A mí también me duele. Me cubrí el brazo que Fiona me había arañado dolorosamente. La sangre que me corría por la cabeza me nubló la vista. Se mezcló con las lágrimas y me manchó la cara. Aunque estoy acostumbrada a que mi madre siempre priorice a mi hermana, no puedo evitar sentirme decepcionada. Solo entonces mi madre cambió de opinión. Cuando vio la marca de sangre en mi frente se sorprendió y rápidamente fue a buscar el botiquín para atenderme. Olvídalo. Estoy cansado. Voy a volver a mi habitación. Esquivé los movimientos de mi madre y volví directo a mi habitación. Ignorando su llamada desde atrás. Tarde en la noche. Mi madre empujó la puerta con cuidado y entró con el botiquín en la mano. ¿Sigues despierto? Todavía me duele. Me puso la medicina y no paraba de hablar. Contaba lo duro que había sido para mí. Cómo me habían ignorado. Y qué vergüenza le daba que mi hermana se hubiera vuelto así. Sentía amargura en el corazón. Su amor era como un grillete sin corazón. Me entristeció. Pero al final no podía culparlos ni resentirlos. No había nada más que decir. Y la sala se sumió en un silencio incómodo. Eco. MMM. Tras unos segundos de silencio. Como si se decidiera. Mi madre volvió a hablar. Echó a Pop. Mamá. Mamá quiere pedirte dinero prestado. 6. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Mi madre me explicó nerviosamente, no pienses demasiado. Es un préstamo. Tus padres te lo devolverán lo antes posible. Pero mi voz estaba a punto de ahogarse. Mamá. Solo me gradué hace 2 años. Para establecerme en la ciudad donde trabajo. Me han estafado. Me hospitalizaron sola. Y ni siquiera te conté lo difícil que fue para mí. Mamá. No mencionaré cuánto la querías desde que éramos niños. Te sientes culpable por ella. Pero ¿cuándo sentirás lástima por mí? Mis emociones se desbordan como una inundación que rompe una presa. Con los ojos rojos. Cuestioné su injusticia. Por su culpa hacia mi hermana. He sufrido mucha injusticia. Mis padres se fueron a trabajar a otro lugar cuando mi hermana tenía 4 años y la dejaron al cuidado de mi abuelo. Pero como mi abuelo era adicto a las cartas, encerró a mi hermana. Estaba resfriada. Estaba sola en casa mientras él jugaba a las cartas. Como resultado, mi hermana tuvo fiebre alta y casi pierde la vida. Desde entonces, la salud de mi hermana no ha estado muy bien. Tras enterarse de esto, mis padres corrieron a casa. Usaron sus ahorros para alquilar una tienda en el pueblo. Y se llevaron a mi hermana para criarla. Siempre piensan que mi hermana sigue siendo pobre. Una niña débil que fue abandonada en casa cuando era niña. El miedo a casi perderla los hizo querer recoger las estrellas del cielo para compensarla. No importa lo que mi hermana quiera. No importa lo difícil o irrazonable que sea. Mis padres harán todo lo posible por complacerla. En cuanto a mí, no siempre fui taciturno en esta familia. Es solo que después me di cuenta. Siempre que mi hermana necesita a mis padres, esté enferma o no,
Mis padres se olvidarán de mí y acompañarán a mi hermana. Así que luego. Después de decepcionarme tantas veces, aprendí a cuidarme. Nunca molesto a mis padres. Parece que se han olvidado por completo de mí y rara vez toman la iniciativa de preocuparse por mi vida. Pero mamá. Antes de que creciera. Yo también era una niña que necesitaba amor. Al ver la creciente conmoción y dolor en los ojos de mi madre, pareció darse cuenta de lo injusta y cruel que había sido. Me abrazó y rompió a llorar. Le dije con calma que no tenía 100. 0 como mucho. Puedo dar 30. 0. Considero este dinero como el precio para romper el último vestigio de afecto fraternal entre ella y yo. De ahora en adelante. Viva o muera. Y todos los rencores no tienen nada que ver conmigo. Con este dinero mi hermana celebró un banquete de 3 días. Fue muy animado con gons y tambores. Todos los vecinos la elogiaron por su suerte. Muchos le aconsejaron que aprovechara esta oportunidad y lo capturara. Atónitos por las sugerencias de los vecinos del pueblo. Mi hermana decidió casarse en un instante. Se saltó todos los trámites y regresó a casa con una dote de 1.000.000 de yuanes y una madeja. Mis padres no estuvieron de acuerdo. Pensaron que aún debían seguirse los procedimientos necesarios. Al menos ambas familias deberían reunirse antes de tomar una decisión. Hijo. El matrimonio no es broma. Puedes saltarte las formalidades innecesarias. Pero al menos deberíamos conocer a tus suegros. Nosotros, como tus padres, tienen que hacerse responsables de su vida. Mi madre suplicó con fervor. Y mi padre repitió a su lado, sí. Lo arreglaremos cuanto antes. Mi hermana parecía disgustada. Pero se contuvo porque Hank estaba allí. Vamos. No te preocupes tanto. Eco. Ven y convence a tu hermana. Mi padre me llamó desconsolado. Me senté en el sofá a comer una manzana y felizmente interpreté el papel de una persona invisible. Al oír esto me encogí de hombros y me golpeaban. No tendré dinero para ir al médico. No puedo convencerla. La situación estaba estancada. Hank finalmente habló. Dijo eufemísticamente, tranquilicémonos todos. Sin duda respetaremos las opiniones de nuestros tíos. Luego convenció a mi hermana bebé. ¿Por qué no nos vamos de viaje? Para relajarnos un poco. Podemos hablar de los asuntos de la boda cuando volvamos. ¿Qué tal si vamos con Sonia, a quien tanto has deseado? Eres la mejor. Bebé. Mi hermana se acurrucó felizmente en los brazos del hombre. Mis padres aún querían decir algo. Pero ella los fulminó con la mirada. Está bien. Está bien. Ten cuidado y llama a casa más a menudo. Mi hermana no llamó. Pero publicó sus lujosos viajes en sus ratos libres. Charlando sobre sus momentos felices. Una buena pareja puede ampliar tus horizontes y aumentar tus conocimientos. Por suerte, rumbo a Soutley. Conocí a una persona así. Una semana después, mi hermana regresó adornada con joyas. Te lo digo. He conocido a gente importante. Hank me llevó a varias fiestas de gente adinerada. Ni te lo imaginas. Te dije que mi destino no sería este lugarcito miserable. De repente dijo, y un amigo de poca monta está dispuesto a ayudarme a ganar dinero. Conocí a un benefactor. Pronto seré una mujer rica. Es una estafa. ¿Por qué alguien te daría dinero sin motivo?, preguntó mamá preocupada. Mi hermana despreciaba a mamá por su falta de conocimiento. ¿Cómo puede ser sin razón? Estoy a punto de convertirme en una mujer rica. Claro que quieren llevarse bien conmigo. Me reí entre dientes. ¿Qué? ¿Me equivoco? Me miró de reojo. Sí. No había cumplido mi obsesión. Sí. Por cierto, ¿cuánto invertiste? No soy tonto. Acabo de invertir 100. 0 yuanes para tantear el terreno. Me encogí de hombros y no dije nada más. Probablemente tenía una corazonada. También conocía bien el carácter de Fiona.
En ese momento, no me creería nada. Tenía miedo de que dijera que no le deseaba nada bueno. Pero aún así lo denuncié a la policía anónimamente. En cuanto a lo que pasó después, lo dejé al azar. Pronto, un equipo. La policía se llevó a Fiona y le informó que había sido víctima de una estafa de matanza de cerdos y le dio un sermón. Cuando regresó, Fiona montó en cólera. ¿Qué maldito desgraciado no soporta verme bien? Si me entero, le parto la boca. Fiona. La policía dijo, ¿de qué estás hablando? No saben nada. Solo están asustando a la gente. De repente sonó su teléfono. Sus ojos se iluminaron. Y levantó su teléfono para que lo viéramos. Ven. 300. No me han acreditado ni un yuan en mi cuenta. ¿Qué estafador te daría dinero? Creo que eres demasiado tímido para ganar dinero porque te da miedo esto y aquello. Mamá y papá miraron la espalda de mi hermana y suspiraron. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Habían sido personas honestas toda su vida y no pudieron convencer a mi hermana. No tuve mucha reacción por dentro. Los 30, un bar. 0 yuanes ya han roto el vínculo familiar entre mi hermana y yo. En cuanto al resto del dinero, Fiona puede derrocharlo como quiera. No tiene nada que ver conmigo. En el futuro simplemente haré lo que debo hacer en mi trabajo. Solo espero que mamá y papá sean más fuertes cuando llegue el momento. 8 después de eso. Mi hermana estaba obsesionada con invertir dinero. Invirtió todo su 1.000.000 de yuanes. ¿Y qué si Yvonne tiene una dote de 2 millones de yuanes? Yo tendré más que ella. Mamá y papá sonreían nerviosos y de vez en cuando me lanzaban miradas suplicantes. Fingí no verlos. Al principio mi hermana recibió algunos dividendos y le creyó completamente a la otra parte. Después, cuando Hank le dijo que había un proyecto más rentable, ella aceptó sin pensarlo. Hank le inculcó que solo con una dote mayor podría alcanzar un estatus más alto en su familia. De hecho, a Fiona no le quedaba dinero. Pensó en vender la casa otra vez. Pero al ver que su hija se obsesionaba cada vez más, mamá y papá finalmente se decidieron. No pudieron detener el dinero que tenía en la mano. Pero se negaron rotundamente a vender la casa. Mientras mi hermana estaba fuera, mamá me dio el certificado de propiedad y el dinero restante y me dijo que me fuera mientras pudiera. Niña. Tu hermana ha perdido la cabeza. No podemos detenerla. Vete rápido. Vete rápido. Acepté. Pero en cuanto me bajé del coche y me instalé en mi apartamento, me enteré de que algo había pasado en casa. Fiona les pidió a mamá y papá el certificado de propiedad. Cuando se negaron, rebuscó por toda la casa. No lo encontró. Lloró amenazando con suicidarse con el cuchillo de cocina. Mamá y papá estaban aterrorizados e intentaron detenerla. Cuando Fiona vio eso, no cedieron. De repente giró el cuchillo de cocina y lastimó a papá. Papá se lastimó el brazo. Y casi le llegaba al hueso. Corrí al hospital a toda prisa. Fiona estaba bajo custodia policial. Mamá se sentó junto a la cama y sollozó suavemente. Cuando me vio, finalmente me abrazó y rompió a llorar. No podía creer que su hija, quien había sido mimado desde niño, les había apuntado con un cuchillo. Después de un tiempo, papá se despertó. Yo también tranquilicé a mamá cuando les pregunté si querían aceptar la mediación. Mamá dudó de nuevo. Papá también guardó silencio. No me sorprendió el resultado. Mi hermana lloró con mocos y lágrimas e incluso se arrodilló frente a mamá y papá. Papá. Mamá. No puedo tener antecedentes penales. Voy a casarme con alguien de mi familia. Mamá y papá. Realmente no lo hice a propósito. De repente me dolió la muñeca. Y el cuchillo se me resbaló de la mano sin querer. Tienes que creerme. ¿Cómo pude hacerle daño a mi propio padre? ¡Guau! Escuché en silencio, cabizbajo. La oía con naturalidad haciéndose la víctima, discutiendo y eludiendo responsabilidades. No sentí nada por dentro. Después de mucho tiempo, mamá me dijo eco.
Perdonemos a tu hermana esta vez. Estaba confundida. Ya sabe que está equivocada. Como era de esperar. Levanté la vista con cautela. Depende de ti. Cuando la policía se fue. Negaron con la cabeza y suspiraron ante mis padres. También se sentían impotentes ante su excesiva indulgencia. Fiona obedeció y ya no pensó en vender la casa. Cuidó muy bien de papá en el hospital. Su actitud fue excelente. Ha cambiado muchísimo. ¿Verdad?, murmuró mamá para sí misma. Moví las comisuras de los labios y no les dije nada. Mi hermana seguía soltera, pero sin pensarlo dos veces, invirtiendo en ese proyecto. Empezó a vender su ropa y joyas e invirtió todo lo que pudo. Cuando llegaron los dividendos, los volvió a invertir. Cuando los dividendos tardaron en llegar, le preguntó a Hank. Pero la convencieron con unas pocas palabras. Hasta que Hank dejó de responderle. Ella entró en pánico. Lo buscó desesperadamente y descubrió que toda su información de contacto había sido bloqueada. Y su número de teléfono se había convertido en un número vacío. Toda la información que sabía sobre él era falsa. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta. Cuando lo denunció a la policía, recibió la respuesta precisa de que el dinero era irrecuperable. Perdió todo su dinero. No pudo proporcionar ninguna información efectiva. Todo era falso. Era una estafa de carnicería de cerdos que Taylor preparó para ella. Fiona se volvió completamente loca. Se encerró en la habitación todo el día. Llorando y maldiciendo. Culpó a mamá y papá por no haberle dado una vida próspera. Me llamó insensible e ingrato por quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. No se culpaba por ser estúpida y obsesionada. Se desperdició todo el $1.000.000. Éramos una familia normal. No es seguro que mamá y papá pudieran ahorrar ese $1.000.000 ni siquiera trabajando duro toda su vida. Mamá y papá fueron hospitalizados por el golpe. Pagué sus gastos de hospitalización. De repente de cabeza mi hermana entró corriendo en la sala de mamá y papá como una loca. Mamá y papá. Es que esta vez tuve mala suerte. La próxima vez seguro que no me engañarán. Vende la casa y esa tienda destartalada. Consigue otro $1.000.000 para mí. Estoy segura de que puedo ligar con un soltero adinerado y convertirme en una dama adinerada. Luego suspira suavemente. Puedes disfrutar de una buena vida conmigo. ¿Me oyes? Soy tu hija. Si me va bien, todos seremos felices. Mamá casi le da un infarto cerebral de la ira. Ahora. Siendo sacudida por los hombros de Fiona. El tensiómetro empezó a pitar. Papá también estaba tan enojado que se le pusieron los ojos rojos. Y se cubría el pecho para recuperar el aliento. Médicos y enfermeras entraron corriendo a la sala. Me empujaron a un rincón. Pero Fiona seguía intentando acercarse desesperadamente. Ella gritó estando bien de salud. No creas que puedes engañarme fingiendo estar enferma. Dame el dinero. Al final, llamé a la policía. Y cuando llegó la policía, se llevaron a Fiona. La sala volvió a quedar en silencio. Mamá lloró tanto que apenas pudo respirar. Papá seguía suspirando. Yo, en silencio, hice lo mío. De repente. Mamá dijo, ¿cómo llegó Fiona a estar así? Terminemos con esta relación. Papá apretó los dientes y finalmente, a pesar del dolor, decidió lo contrario. Si no teníamos cuidado. Fiona podría robar el certificado de propiedad y la tienda y venderlos. Entonces no podremos recuperarlos. Cuando los oí decir esto, me sorprendí un poco. Pero al mismo tiempo me sentí un poco aliviado. Mientras pudieran verlo con sus propios ojos. Estaba dispuesto a comunicarme más con ellos. Así que simplemente les indiqué que se cuidaran. Te llevaré a firmar el contrato en unos días. 10 el día que mamá. Papá, mi hermana cortó la relación. Fue una escena muy fea. Mi hermana les preguntó a mamá y papá con los ojos rojos porque podían decir cosas como romper la relación, solo para no darle dinero. Bloqueó la puerta y maldijo.
No me importaba nada su imagen. Al final, di un paso al frente y se lo dije. Siempre has sido arrogante. No vives bien, ¿verdad? Entonces confía en tu apariencia para lograrlo. En fin, habiendo cumplido mi deseo. Después de terminar la relación. Si de verdad te conviertes en una mujer adinerada. Puedes simplemente ignorarnos, pobres parientes. Nosotros tampoco te avergonzaremos. Estas palabras le dieron a Fiona en el corazón. Se secó las lágrimas con furia. Me miró con la barbilla y me dijo con dureza, ya verás. Te arrepentirás. Bueno. Después de que mi hermana se fue. Mamá y papá suspiraban todos los días. Pero para mi alivio, esta vez sí que parecían haber tomado una decisión y habían dejado de preocuparse por mi hermana. Mi hermana no tenía dinero y alquilaba una casa destartalada en el pueblo. Estaba loca todos los días. Mamá y papá parecían cada vez más preocupados. Justo cuando pensaba que no podían evitar buscar a mi hermana, de repente cambió su comportamiento. Dejó de andar buscando pareja todo el día y empezó a buscar trabajo a toda prisa. Salir temprano y volver tarde todos los días. Cuando mamá y papá se enteraron, un alivio en sus rostros fue casi abrumador. Fiona aún es joven. Puede empezar de cero. En el futuro. Mamá y papá me miraron a la cara y con mucho tacto, no terminaron la frase. Yo también fingí no oír y bajé la cabeza para repasar los momentos de mi hermana. Parecía haber encontrado trabajo vendiendo productos. Vestía una camisa blanca y una falda de trabajo todos los días. Con su hermoso rostro, realmente tenía un aire vibrante y hermoso. Empezó a centrarse en el marketing en sus momentos. Reconectando con la gente que la rodeaba y estando ocupada todos los días. Pasó un mes. Y mi hermana no causó ningún problema. Y yo también me sentí tranquilo y me dediqué a mi carrera. Pero cuando llegué a casa después de un día ajetreado, vi a mi hermana, a quien hacía tiempo que no veía, sentada en el sofá de casa, promocionando sus productos a mamá y papá. Este es un nuevo producto que lanzó nuestra empresa. Bye significa parches para pies de estante. Sueles tener dolor de espalda y cintura, ¿verdad? Pruébalos. Se lo estaban pasando genial. Como si nunca hubieran tenido problemas. Mamá me saludó cuando regresé y me dijo alegremente. Eco. Tu hermana no olvidó traerte un regalo. Ven a echar un vistazo. Miré a mi hermana. Parecía normal. Y luego miré el regalo que les había traído a mamá y papá. Tenía un mal presentimiento. Pero al ver lo felices que estaban mamá y papá, forcé una sonrisa y dije. Bueno. Mi hermana regresó a casa. Después de eso, empezó a traer cajas de productos a casa y a llevar a sus padres a escuchar charlas en su empresa. Incluso, deliberada o involuntariamente, los animó a que llevaran a los hijos de sus familiares a trabajar con ella. Estaban muy contentos y estaban dispuestos a hacerlo. En ese momento finalmente me di cuenta de lo que pasaba. Maldita sea. Esto es una estafa piramidal. Me desplomé. ¿Qué demonios está pasando? Se lo conté a mis padres con todo detalle. Por suerte fueron razonables. Después de lo que pasó la última vez. Ya no favorecían a mi hermana sin reservas ni confiaban ciegamente en ella. Lo entendieron en cuanto les expliqué. Pero mi estúpida hermana simplemente no me escuchó. ¿De qué hablas? Tenemos licencia comercial. Es una industria internacional. Incluso hay anuncios en televisión y en la calle. Sé que estás preocupado por mí porque ya me estafaron. Esta vez lo estudié con atención. Le mostré las pruebas. Pero ella seguía sin escuchar. Ya había visto todo esto en la conferencia. El profesor dijo que nuestros competidores nos están difamando deliberadamente porque tienen envidia de nuestro próspero negocio. No lo creas, hermana. Piénsalo bien. Eco. Estoy muy enojada. Me interrumpió con tristeza. Me quedé sin palabras. Realmente me quedé sin palabras. No había manera. Empecé a asistir a esas supuestas conferencias magistrales con ella.
Se obsesionó cada vez más. Y yo reuní cada vez más pruebas. Justo cuando estaba a punto de reclutar a un grupo de personas para unirse, denuncié a su equipo. Cuando su supuesto superior se llevó a sus superiores. Estaba completamente perdida. Solo sabía que por fin había ahorrado algo de dinero y lo había invertido en su carrera. Como resultado, antes de que pudiera recuperar su dinero, la empresa fue descubierta. Cuando mi hermana llegó a casa con la cara triste. Obviamente mamá y papá estaban desconcertados. Yo también estaba listo para tener una gran pelea con ella. Pero inesperadamente. Se disculpó sinceramente con nosotros y empezó a buscar otro trabajo con mucha ilusión. Mamá y papá finalmente dieron un suspiro de alivio. Luego me tomó de la mano y dijo: Eco. Tu hermana sí que ha cambiado. Después de un tiempo. Todavía pensaban en retomar la relación con mi hermana. Les di palmaditas en las manos y los consolé. No tengan prisa. Siempre sentí que había una extraña calma en todo esto. Después de unos días de caminatas incesantes, mi hermana ya no causó más problemas. Además, se obsesionó con la cocina. A veces, cuando yo estaba demasiado ocupado para comer con ella, me traía una ración de comida. Nunca había visto a mi hermana así. Al principio, estuve de guardia. Más tarde, durante 2 meses consecutivos, mi hermana ya no causaba problemas como antes. Quizás mi hermana sí que ha cambiado. Después de todo, mi hermana no ha trabajado desde que se casó y tiene poca experiencia social. Es comprensible que se involucrara en una estafa piramidal. Además, era muy diligente y trabajadora en ella. Así me consolé y finalmente bajé la guardia. Empecé a sentir la tan esperada calidez familiar. Pero justo cuando estaba a punto de abrirle mi corazón a mamá, papá y mi hermana, ocurrió un accidente. Nunca imaginé que mi hermana me acecharía tanto tiempo y me drogaría. Cuando me quedé dormido, aturdido, tenía muchísimas ganas de despellejar a Fiona. ¡Qué idiota! Vivo. Tenía 11 años cuando desperté. Estaba en un hotelito con un nombre mediocre. Estaba atado por todas partes. Y mi cuerpo cansado trajo consigo un miedo tardío. Fiona. ¿Estás loco? Rugí una mentira sin palabras. Estoy cansado. Que todo se vaya al diablo. Hecho que va. No me andaré con rodeos. ¿Me prestas 500? ¿0 yuanes? No. Su expresión se quebró un poco. Me arrepiento de mi trabajo y de mi camino hacia la riqueza. ¿Me debes esto? Reí de rabia. Resultó que me estaba esperando. Debí haber dejado que la policía se la llevara en ese momento. Eres un idiota. Me dio pereza discutir con ella. Bofetada. De repente montó en cólera y me abofeteó con fuerza. Es tu culpa. Si no me das el dinero, no me culpes. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios haces? Cuando tienes dinero, no olvides agradecerme. Tu hermana. ¡Qué suerte tienes! Un pez gordo que conozco se enamoró de ti. Ay, no, no. Es una pareja que se enamoró de ti. Si te traigo aquí, puedo conseguirte 500. 0 yuanes. Dijo Fiona apretando los dientes. Y un destello de celos brilló en sus ojos. Entonces dejó escapar un suspiro. Un hombre entró desde afuera. No dijo nada y le indicó a Fiona que saliera. Entonces empezó a desnudarme. Al ver que las acciones del hombre se volvían cada vez más urgentes, me asusté y no podía parar de llorar. Tenía la boca tapada. Y mis extremidades atadas con fuerza. Solo podía rezar desesperadamente. Mis latidos eran como explosiones en mis oídos. La respiración del hombre se aceleraba cada vez más. Por fin, había cumplido mi deseo. La puerta se abrió de una patada. Por fin, habiendo cumplido mi deseo, me salvé. Mamá y papá entraron corriendo y me abrazaron fuerte. ¡Qué buena niña! Está bien. Está bien.
El hombre fue sometido por la policía. Y Fiona, que esperaba afuera. También me atraparon. Mamá estaba tan enfadada que le dio varias bofetadas a Fiona, bestia. Ni siquiera puedes perdonarle la vida a tu propia hermana. ¡Guau, guau! ¿Cómo pude criar a semejante bastardo? Dios mío. ¿Qué pecados hemos cometido? Los dedos de papá también temblaban un poco. Y sus ojos mirándome estaban llenos de culpa. No. Estaba equivocado. Mamá y papá, por favor, perdónenme esta última vez. Sé que me equivoqué. Cuando vio a la policía, Fiona finalmente supo que tenía miedo. Seguía implorando perdón y admitiendo sus errores en el último momento cuando la policía se la llevó. Pero ya era demasiado tarde. No podemos permitir que cometa errores una y otra vez. Mamá se emocionó. Vi cómo la luz de sus ojos se desvanecía gradualmente y finalmente se convertía en un silencio sepulcral. Mejor fingimos que nunca tuvimos a esta hija. Dejémosla valerse por sí misma de ahora en adelante. Mamá me abrazó fuerte y lloró roncamente. Me dolía un poco el corazón. Y mis emociones eran complejas. 12 después de que desmantelaran el equipo de Fiona. Escuché accidentalmente el contenido de su llamada. Desde ese día, instalé un rastreador de ubicación en los teléfonos de mis padres y lo llevaba conmigo siempre. Por si acaso. Fiona no me decepcionó. Estaba dispuesta a vender a su propia hermana por dinero. Antes de desmayarme, llamé discretamente a la línea directa de la policía. Así que los pillaron de nuevo. Esta vez. No elegimos perdonar. Fiona fue condenada a 10 años de prisión por secuestro y participación en transacciones ilegales. A su socio también se le encontraron pruebas de delitos y fue condenado a cadena perpetua. Parecía que era para compensar lo que me debían a lo largo de los años. Tras el encarcelamiento de Fiona, mis padres transfirieron todas las propiedades familiares, incluida la casa. A mi nombre. Lo acepté sin dudarlo y lo tomé con generosidad. Solo los nombres de los tres y nuestra familia quedaron en el registro familiar. Después de un tiempo recibí una citación de la policía. Resultó que habían recuperado el 1.000.000 de yuanes que le habían estafado a Fiona. Porque lo denuncié a la policía con antelación. La policía había estado vigilando de cerca sus movimientos. Así que recuperaron el dinero y arrestaron a los estafadores a tiempo. Les devolví el 1.000.000 de yuanes a mis padres. Me devolvieron la tarjeta y dijeron, niño. Deberías quedarte con este dinero. Mis padres parecieron haber envejecido más de 10 años de la noche a la mañana. Pero la vida tenía que continuar. Y teníamos que seguir adelante. Capítulo extra, 10 años después mi hermana regresó tras salir de prisión. Estaba mucho más serena y delgada. Y no habló mucho. Se inclinó solemnemente frente a la puerta, dio la vuelta y se fue en el coche rumbo a la ciudad. Solo después de que se marchara, mis padres salieron de detrás de la puerta y lloraron al ver la espalda de mi hermana. Ya no se atrevieron a ser tan blandos. Así que simplemente decidieron no verla. No volvimos a saber nada de mi hermana después de eso. Hasta que un año después mi hermana regresó. Alquiló una tienda en el pueblo y empezó a tener un negocio estable. De vez en cuando cumplía mi obsesión. Ella traía aceite de cocina, arroz y verduras. Pero no se quedaba mucho tiempo ni hablaba mucho. Mis padres eran iguales. Nos cuidábamos tácitamente pero no éramos cercanos. Con el tiempo. Nos acostumbramos. Año tras año. En otra reunión de Nochevieja. Mamá estaba frente a la ventana, como siempre. Afuera, en la puerta. Mi hermana llevó 2 bolsas de comida y las dejó en silencio en la puerta. Miró por la ventana un buen rato y finalmente se dio la vuelta y se fue. Miró los ojos tristes de mamá. No pude evitar suspirar y dije, déjame llamar a mi hermana. No. Mis padres me lo impidieron. Está bien. Fin.